Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón donde vamos a hablar de los peores sets de LEGO Star Wars de cada año desde 1999 hasta 2023, ya que conocemos prácticamente todos los sets de este año. Me gustaría aclarar que no va a ser un vídeo tirando hate ni mucho menos, y cuando digo peor en muchos casos significará menos bueno. Es mi opinión, tratando de ser lo más objetivo posible como siempre, pero me parece una forma entretenida de repasar la historia de LEGO Star Wars, y es que llevo un tiempo queriendo hacer vídeos con este formato y nunca tengo muy claro cómo hacerlos, así que espero que os guste, relajaros, coger unas palomitas o algo y vamos a disfrutar porque tenemos 24 años de historia que repasar. Empezamos por lo tanto por el principio, 1999, que fue el primer año de LEGO Star Wars, y entre los 13 sets de este año he elegido el 7-111 Droid Fighter. Basado en el episodio 1, me parece el set más flojo de todos, contaba con 62 piezas y un precio de $6, desde luego era barato, pero no incluía ninguna figura, y en ese año teníamos otros sets con minifiguras, que bueno, era el primer año y me parecen más interesantes, y es por eso por lo que este ha sido el primer elegido. En el año 2000 recibimos 19 sets, y entre ellos para mí el peor sin duda sería el 7159 Pod Racing Bucket. Con un precio de $25 y 292 piezas, la construcción de los Pod Racers en comparación con las de años anteriores me parece bastante pobre, porque si estos hubiesen sido los primeros que hiciesen diría, bueno, irán mejorando las técnicas, no sabían muy bien cómo hacerlo, porque muchas veces LEGO mejora mucho a lo largo del tiempo, pero es que en el año anterior hicieron dos sets con Pod Racers mucho mejores, y además las minifiguras, aunque esta vez sí que tenemos tres, creo que no acompañaban mucho, siendo la única exclusiva de este set una que me daría miedo encontrarme en una pesadilla. En el año 2001 solo tenemos 10 sets y la mayoría me parecen bastante icónicos, y si bien no he metido en los otros años los sets Technic como los peores, sin duda para mí los dos que menos me gustan serían el 8007 C3PO y el 8008 Stormtrooper. Como he dicho antes, estoy basándome en mis propios criterios, por lo tanto me gustaría que aquí me ayudaseis diciéndome cuál os gusta menos de estos dos. Si yo tuviese que elegir uno, puede que por poco sería C3PO, pero bueno, ambos tienen un precio de $35 y unas 350 piezas. El Stormtrooper 360, el otro 340, para que a lo mejor eso os ayuda un poquito a decidir. En 2022 tenemos bastantes sets, ya que es el primer año que pasamos de los 20 sets, y desde luego podrían incluir otro set Technic, como es el 8009 de R2D2, pero como no quiero repetirme y si tuviese que elegir uno de los sets más tradicionales sería el 7119 Twin Pod Cloud Car, que por $10 nos incluía la figura de Lobot, que tampoco me parece muy atractiva, contaba con 118 piezas y la verdad que el pobre ha sido el que menos me ha gustado. En 2003 sacaron 21 sets, pero la mayoría son mini sets que no quiero incluir en este vídeo, por lo tanto voy a optar por el set 4480 Jabba's Palace. Con un precio de $30 y 231 piezas, trajo 5 minifiguras únicas, siendo la única no exclusiva Java, o Java, no sé por qué he dicho ya Java, aunque igualmente tiene un precio elevado en el mercado de segunda mano. Pero ya os he contado muchas veces que para mí un set tiene que ser una combinación entre la build y las figuras, y pese a que la inclusión de una planta inferior tiene una buena intención y busca una jugabilidad como si fuese algo del Rancor chula, considero que un set un poco más caro y con una única planta lo habría hecho más atractivo, y además habría hecho que fuese un mejor set y que la inclusión de otros dos sets pequeñitos que sacaron ese año como el 447 y 4476, perdón, el 75 y el 76, hubiese sido más sencilla y juntos hacer un set como muy grande y muy chulo. En 2004 bajamos a 15 sets, contando otra vez con varios sets mini, y he de decir que los pocos sets que salieron me parecen bastante buenos, incluso el que voy a mencionar o seleccionar como peor, que es el 7262 TIE Fighter and Y-Wing. ¿Por qué lo selecciono como peor entonces? Pues porque claro, para hacer yo este vídeo me he estado viendo las listas de todos los años desde el 99 hasta 2023, y es la tercera vez en 6 años que el LEGO produce prácticamente el mismo set con una diferencia de apenas 4 o 5 piezas y haciéndolo muy idéntico, y las reviews que he visto le ponen la peor puntuación en muchos casos por este hecho, porque cada 2 años se han ido sacando uno sin sacar ninguna modificación así pues que fuese de mencionar. Entonces me parece una razón suficiente como para tenerlo aquí, ya que el resto me parecen bastante buenos. Antes de avanzar con 2005, que es un año con sets bastante buenos, quería que me dejarais en los comentarios si estáis de acuerdo o en alguno de estos años hay alguno de otros sets que os guste menos. Además, quiero recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprar a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un coste adicional para vosotros, y realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Volviendo a 2005, este año tenemos muchos sets con notas muy altas puestas por la comunidad, pero si hay uno que destaca por la cola, sin duda sería el set 7257 Ultimate Lightsaber Duel. Con un precio de $30 y 282 piezas, quiere representar la escena de la película que salió ese mismo año, La venganza de los Sith, entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi, pero como su versión más moderna de 2019 creo que es, no consigue una ejecución muy buena, pero desde luego me encantaría ver un diorama de esta escena, porque un diorama de 18 años que nos van a cobrar 70 euros por dos figuras, si está bien hecho, pese a ese sobreprecio que ya voy anticipando, puede que estuviese súper guay. En 2006 tenemos solo 14 sets, y algunos de ellos vuelven a ser muy icónicos, pero el que menos me gusta sería el set 6208 B-Wing Fighter. No es un set malo ni mucho menos, por $34 contamos con 435
piezas y 2 figuras únicas de dicho set, pero ni la nave ni las figuras acaban de gustarme mucho y ese es el balance que comentaba anteriormente que determina que sea para mí el perdedor de este año. 2007 fue otro año bastante bueno, con 2 de los Battle Pack más icónicos y mi elección para este año es el set 7657 ATST. En años anteriores ya vimos ATSTs construidos con paneles como los más modernos y el estar construido con ladrillos, la cabina en vez de paneles le hace que tenga un estilo demasiado compacto que para mí no me acaba de convencer. En 2008 es cuando comencé a coleccionar Lego y unos meses más tarde Lego Star Wars, por lo tanto de este año no llegué a comprar ninguno, pero muchos de estos sets sí que estaban en tiendas cuando yo empecé a fijarme y no los podía conseguir por su precio. Mi elección para este año va a ser el set 7673, que por $45 nos incluía 431 piezas y 2 Magna Guard, únicamente pareciéndome un poco raro incluir solo 2 droides por este precio y no le veo mucho sentido a esta nave sinceramente. Pero es que 2009 fue ya por fin el año que conseguí mis primeros sets de Lego Star Wars y con mucho pesar para mí voy a seleccionar el que fue mi primer set de Lego junto con el Battle Pack de los clones, que es el set 8015 Assassin's Droid Battle Pack. Por $10 al principio, que luego subieron a 12, conseguíamos una curiosa Speeder con 5 droides asesinos que no están mal, pero me parecen un poco feotes y recuerdo que siempre me gustaba utilizar los droides clásicos, los B1, en vez de estos, porque como no tenían la cabeza y eran solo pues los bloques puestos así, no acaban de convencerme mucho. En 2010 contamos con 31 nuevos sets y otra vez me toca elegir uno de mis primeros sets, el 8085 Frico Speeder. Es un set que me parece que cumple y por $25 contaba con 167 piezas y 2 minifiguras exclusivas, pero nunca me han parecido las minifiguras más atractivas y solo refleja el precio. Tenemos un set de hace 13 años con 2 figuras exclusivas que son baratas y cuando jugaba con ellas prefería siempre tener a un Anakin normal que a este Anakin de nieve. 2011 es uno de los años que más me ha costado elegir, pero como tengo que decir uno, voy a ir con el 7957 Sith Knight Speeder. Las 3 minifiguras del set son exclusivas y me gustan, aunque para mí la que menos me atrae sería Zag Ventress. No tenía un mal precio, ya que por $25 recibíamos estas 3 figuras y 212 piezas, pero la build, esta moto, esta Speeder, no acaba de gustarme, no acaba de convencerme y por lo tanto, pues es por la que la elijo como peor set de 2011. El primer año que pudimos ver la serie de los planetas fue 2012, una serie que duró poquito tiempo y no voy a contar estos sets por la votación, porque si no seguramente, pues a lo mejor para muchos quedarían de los peores. Teniendo esto en cuenta, ya que para mí, pues sí que a lo mejor serían los peores sets, voy a tener que elegir uno que calidad-precio me parece que está bien, que sería el 9491 Geonosian Canon. Por solo $20 recibimos 4 figuras, que eso fuera de un Battle Pack ahora suena como una locura, aunque por número de piezas parece un Battle Pack, y 3 de estas figuras son exclusivas, debido a que la versión de Barry Sophie que recibiremos en el futuro cuenta con falda en lugar de piernas como aquí, por eso es exclusiva. Y 2013 históricamente es uno de los mejores años, si no el mejor, elegido por los fans cada vez que preguntas, y es que contamos con sets súper icónicos. Este año salieron una Gunship y una TTE, ambos en la misma oleada el mismo verano, o sea que imaginaros, yo aquí ya no coleccionaba y no compraba sets tan caros, pero imaginaros haber podido ir a una tienda de Lego y comprar estos 2 sets a la vez, sería una locura. En este contexto, para mí, el peor set sería el 75000 Clone Trooper vs droidecas, y es que pese a que me gusta el concepto de los Battle Pack versus cuando están bien ejecutados, la build de los droidecas no me acaba de gustar e incluir un sargento, por mucho que me guste esa figura, no me parece una buena idea y deberían ser 2 clones regulares. 2014 es el año de introducción de mis queridos Microfighters sobre los que hicimos un vídeo recientemente, y estos sets voy a tratar de dejarlos fuera, aunque para alguno de vosotros entiendo que también podría ser el peor set del año, y este año estoy entre 2 selecciones otra vez, como serían el 75044 Droid TIE Fighter y el 75051 Jedi Scout Fighter. Ambos están aquí por razones muy distintas y me gustaría que me ayudáis a elegir. El primero tiene una figura de Palpatine exclusiva y muy chula que me encantaría tener, pero desde luego no me parece el mejor set para incluirlo, y no me parece que tenga mucho sentido meter a Palpatine con 2 droides cohete y esta nave, no le veo sentido. Y el segundo es contenido original de Lego, que no creo que a nadie le importe mucho, y pese a que me parece importante tratar de innovar de vez en cuando, es que las figuras que me den, pues que me den exactamente igual, me parece una razón suficiente para ser el peor. Así que dejadme en los comentarios si opináis como yo o no. En 2015 tengo una elección clara, y si bien he tratado de dejar fuera los sets mini, Microfighters o las bolas de los planetas porque no me parece una comparación justa, el set 75110 Luke Skywalker me parece tan feo que no puedo evitar seleccionarlo como el peor. Desde luego no es la peor figura construible y tampoco es por ser una figura construible, porque además hay algunas que están bastante guays, pero considero que tienes que tener un buen criterio como para saber que hay figuras que está bien hacer y otras que no, y esta es una de esas que no está bien. 2016 es otro año que sin duda alguna los peores sets deberían ser el 75116 Finn y el 75119 Jyn Erso, pero me gustaría comentar otro set más al uso para no repetirme 2 años seguidos, como sería el 75147 Star Scavenger. Parece que estoy volviendo a penalizar un set de contenido original, y es que es así, porque por $50 con 558 piezas recibíamos esta nave con 4 figuras a la que no acabo de encontrar el sentido, y me parece
parece peor incluso que la de 2014. En 2017 la elección es un poco más sencilla y es que hay un set que para mí le quita el primer puesto a Rey, aunque por poco, y sería el 75177 First Order Heavy Scout Walker. La verdad es que todo lo que rodea a este set es un cóctel para que sea uno de los peores sets de la historia. Al ser de una de las películas más odiadas de Star Wars, como es el episodio 8, la build objetivamente considero, puedo equivocarme, pero que es fea, pero es que encima no sale ni en la película. Y esto no tiene por qué ser culpa tanto de Lego como por parte de Disney por pasarle los diseños y cuando ya sabían que no iba a salir, no avisarles para que no lo sacaran. En 2018 volvemos a las elecciones sencillas y pese a que tenemos uno de los peores Battle Pack de clones de este año, entre los 70 productos de Lego Star Wars relacionados, porque ya tenemos aquí de todo, el 75201 First Order AST-ST se lleva la palma y también entra para mí en el ranking histórico. Entiendo perfectamente la idea detrás del set, pero no me parece en primer lugar una buena escena para hacer un set como una escena memorable y la ejecución no es muy buena. Desde luego, hacer este vehículo sin la cabina nunca debería haber sido aprobado. En 2019 todavía tenemos unos cuantos sets de las nuevas precuelas, pero sorprendentemente no me voy a elegir o no me voy a decantar por uno de ellos como peor set de este año. Y aunque vuelva a haber un intento de innovación por parte de Lego, ninguno de los sets de acción, el 75238 y el 75239, me parece que sean buenos sets. Innegablemente Lego es un producto para niños, aunque pienso que en porcentaje la mayoría de personas que consumen Lego Star Wars no son tan niños. Sin embargo, cuando se hacen sets que van dirigidos a ellos, me parece que es donde se hace un peor trabajo y sobre todo donde vemos un sobreprecio mayor, porque por $30 en ambos recibíamos el equivalente a piezas de un Battle Pack con solo 2 figuras y 2 cañones para hacer saltar las figuras, y tal vez un estilo más convencional en cuanto a los cañones, y 4 figuras hubiese sido bastante más acertado desde mi punto de vista. 2020 es un año donde vuelvo a tenerlo difícil, pero a diferencia de otras ocasiones, porque considero que podrían ser buenos, aquí pienso que podría poner 2 o 3. De todas formas, mi elección va a ser el 75268 Snow Speeder, porque creo que es una construcción que intentaba hacer algo a medias entre el Battle Pack de acción y un set de 4 años normal, con las fichas estas rojas, y dentro de lo que es un set de 4 años no acaba de estar mal. Vamos a ver uno que es peor en el futuro, pero tampoco me parece que esté bien. 2021 es un año un poco raro porque tenemos unos cuantos buenos sets. Para mí es aquí donde empieza la remontada de Lego Star Wars otra vez y donde volví a coleccionar, y otros no tan buenos. Como mi elección personal volvería a ser uno de 4 años, pero no quiero meterles mucho hate porque, bueno, este set no está con un sobreprecio grande, aunque sí que una figura más no le vendría mal. Vamos a elegir un set grande para variar, el 75302 Imperial Shuttle. Es uno de los sets con menor puntuación de este año, y pese a que no me parece un mal set per se, las comparaciones son odiosas, y su versión de 2015 es más grande, tiene más figuras y en general es mucho más querida, y me parece una buena razón para meterlo, aunque es muy importante conocer este contexto porque, como ya digo, solo en una burbuja no me parece un mal set, aunque sí que un poquito caro. En 2022, por no seguir aumentando la leyenda negra hacia los sets de 4 años, voy a incluir 2. Sin embargo, sí me parece más que justificado decir que el peor set de este año fue el 75332, el AT-ST de 4 años. Para mí es el peor de 4 años que han sacado prácticamente, y mi razón principal para creer esto es su elevado precio. Viene con 87 piezas y 3 figuras, pero es que siendo un set enfocado para niños, en lugar de costar $35, pienso que debería costar 15, y simplemente eso ya dejaría hacerlo un mal set a mis ojos y sería un set muy bueno, porque sería claramente un set para niños por un precio justo de niños. En cuanto a los sets para no tan niños, mi elección sería el 75334 Obi-Wan Kenobi vs Darth Vader. Tiene 3 figuras que me gustan bastante, como serían Darth Vader, Obi-Wan y el robot amarillo, que no me acuerdo el nombre, y una que no tanto, pero el problema es que la escena no fue una buena elección desde mi punto de vista. Era una escena de noche, muy oscura, en la que no se veía nada y tampoco hubo una gran pelea, simplemente se arrastró Obi-Wan por el suelo y poco más. Pero al final de la temporada había una elección infinitamente mejor, con una escena entre Darth Vader y Obi-Wan mucho mejor, y creo que esperarse unos meses, como les ha pasado con algún set de Mandalorian también, les hubiese beneficiado bastante en cuanto a ventas y popularidad. Finalmente llegamos al presente, y pese a que todavía estamos a finales de agosto, dudo que se vaya a sacar un set peor, debido a que el único set del que no tenemos imágenes es el UCS Venator. Por lo tanto, sin jugármela mucho, para mí el peor set del año 2023 es el 75371 Chihuahua. Esta monstruosidad salida de mis peores pesadillas nos va a costar 210 eurazos o $200. Viene con 2319 piezas y desde luego no le hace justicia al pobre Chihuahua. Siento ser tan duro, pero es uno de esos casos en los que me planteo si realmente hay controles de calidad en Lego. Y con esto habríamos terminado el que seguramente haya sido el vídeo más largo que he grabado hasta la fecha, exceptuando el especial preguntas y respuestas. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre estos vídeos, ya que me gustaría hacer una contrapartida con los mejores sets, y siempre me he planteado hacer uno o varios vídeos acerca de la historia de Lego Star Wars y todavía no tengo claro cómo los estructuraría, pero esto es un pequeño comienzo. Muchas gracias por el apoyo, y si habéis llegado hasta aquí, espero haber sido entretenido y que os haya gustado. Si queréis, nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.